acabé de decir, y va a corresponder todavía a la unidad 2. Professor, você poderia deixar a pantalla em tela cheia? Porque está um quadradinho pequeno. Gabriel, ele não escuta a gente, ele não tem retorno, tem que digitar no chat. ¿Por qué no les escucho? Está en modo lectura, no consiguen ver. Eh, el primer tema de hoy, ¿verdad? Entonces, en radiografía, la formación de las imágenes se dan por interacción de los rayos X con el cuerpo humano, ¿verdad? En la práctica profesional ustedes van a tener en sus estadías por los hospitales, van a tener que interpretar estas imágenes radiológicas, ¿verdad? Prácticamente todos los días, ¿verdad? La radiografía entonces básicamente es una imagen en escala de grises, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen. Y entre esas escalas de grises conocemos 5 densidades radiológicas básicas, ¿verdad? Entonces, esas 5 densidades radiológicas básicas van a depender de los distintos tejidos que absorben la radiación en distintos grados, ¿verdad? Como dijimos en las clases anteriores, algunas estructuras del cuerpo van a tener mayor capacidad de absorción que otras estructuras del cuerpo, ¿verdad? Y entonces, al atravesar los rayos X, al atravesar los tejidos, van a dejar impresionada la placa radiográfica, ¿verdad? Que al ser revelada nos va a mostrar imágenes en escalas de grises, ¿verdad? ¿Cómo se producen estas imágenes? Del modo que ya decíamos, ¿verdad? Por la interacción de los rayos X a través de su paso con las diferentes estructuras. Básicamente, eh, el tubo de rayo X emite un haz de radiación. La radiación atraviesa el cuerpo. Los distintos tejidos absorben en distintos grados, ¿verdad? Dependiendo de la característica de cada órgano, como dijimos. Y la radiación que logra atravesar los tejidos va a impresionar la placa, ¿verdad? Al ser revelada. ¿Y cuáles son los factores que pueden determinar que la radiación sea más o menos absorbida? Es el número atómico de, el número atómico de la región, ¿verdad? O de la estructura, el espesor de dicha estructura, también puede ser las dimensiones de la estructura, la energía de los rayos X y la energía de los rayos X. Y también, como decíamos, vamos a tener eh, estructuras, ¿verdad? Que van a absorber con mayor cantidad esos rayos, ¿verdad? Y entre esas densidades que se van a producir, son 4 las densidades que encontramos de forma natural dentro del cuerpo, dentro del organismo, ¿verdad? Entonces son 4 las densidades que se van a producir de forma natural en una placa de rayo X, ¿verdad? Y una densidad va a ser la que vamos a encontrar presente como diversos tipos
de materiales, ¿verdad? Que ya vamos a ver enseguida. Pueden ser, estos pueden ser cuerpos extraños, pueden ser contrastes radiológicos. También las calcificaciones se van a ver con la densidad del hueso, ¿verdad? Entonces, vamos a entender mejor explicando de esta forma, ¿verdad? Que decíamos que la imagen es una escala de grises, ¿verdad? Pero antes tenemos el, la tonalidad negra que vemos acá, que va a corresponder a la densidad del aire, ¿verdad? Que van a ser las regiones anatómicas que van a tener menor capacidad de absorción a esos rayos, ¿verdad? Entonces van a dejar pasar fácilmente a los rayos y vamos a tener en esta tonalidad que es negra, ¿verdad? Y a esa tonalidad le vamos a llamar radio lúcido o radio transparente, ¿verdad? Esta, esta densidad vamos a encontrar en los órganos que contienen aire, como por ejemplo los pulmones, también el colon y regiones que contengan gas, ¿verdad? También van a estar representadas por esta densidad. Luego tenemos la densidad de la grasa, ¿verdad? Que es una densidad un poco más atenuada, un poco más oscura que la densidad del aire, ¿verdad? Va a ser entonces un gris un poco más oscuro. Y esta densidad se produce por la mínima atenuación, ¿verdad? De las estructuras que van a tener esta densidad. Se puede ver, por ejemplo, en tejidos celulares subcutáneos y en las interfaces entre músculos y tejidos. También podemos ver en las regiones intraabdominales y retroperitoneales. Después tenemos la densidad, lo que va a corresponder a la densidad del agua, ¿verdad? Que ya es un gris más claro. ¿Por qué? Porque ya los líquidos o las regiones del cuerpo, ¿verdad? Que contengan líquido ya van a tener una mayor resistencia a los rayos, ¿verdad? Ya van a atenuar, ya van a atenuarse con con mayor cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver de este color, ¿verdad? Que es un gris un poco más claro que el gris que vimos anteriormente, ¿verdad? En las radiografías se visualizan de color, de este color, ¿verdad? Los tejidos, pueden ser los tejidos adiposos, además de los músculos y tendones, ¿verdad? También vamos a encontrar esta densidad en los grandes órganos que contienen sangre, como por ejemplo el corazón, ¿verdad? Los grandes vasos sanguíneos, por ejemplo la aorta. También vamos a encontrar en hígado y el vaso, ¿verdad? Que contiene también gran cantidad de sangre que corresponde al líquido, ¿verdad? Y que va a tener la densidad del agua entonces. Luego tenemos la densidad del calcio, ¿verdad? Que vamos a encontrar esta densidad en toda la estructura ósea del cuerpo, ¿verdad? Entonces toda la estructura ósea va a estar representada por esta densidad porque es la densidad del calcio, ¿verdad? Y sabemos que los huesos contienen calcio, el calcio contiene un alto número atómico y, como dijimos, absorbe una gran proporción de la radiación recibida, ¿verdad? La radiación que llega a la placa entonces va a ser mínima y se verá en esa tonalidad. En la descripción de la imagen, el término que vamos a utilizar para este tipo de densidad va a ser eh, radio denso, perdón, radio denso o radio opaco, ¿no?
Entonces, esta densidad también vamos a encontrar en calcificaciones, por ejemplo, en cálculos biliares, cálculos renales y otro tipo de calcificaciones. Y luego tenemos la densidad del metal, ¿verdad? Que ya va a ser un blanco más intenso, por decirlo así, un blanco absoluto. Y recordemos que dijimos que va a ser la, la densidad que nos vamos a encontrar de forma natural dentro del cuerpo, ¿verdad? Eh, y sabemos que los metales absorben con mayor cantidad, ¿verdad? Prácticamente no dejan pasar los rayos X y por esa razón tienen una densidad más blanca o más densa, ¿verdad? Que la densidad del calcio. Esta densidad también vamos a encontrar por ejemplo, en los estudios contrastados, ¿verdad? Los medios de contraste también van a dar esta opacidad a las regiones anatómicas que se van a estudiar con dichos estudios. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que en un extremo el aire va a ser negro y en el otro extremo tenemos que el metal va a ser blanco. Y en medio de estas dos densidades tenemos las escalas de grises, ¿verdad? Que van a ir variando dependiendo de la estructura, la grasa, agua y calcio. Acá también podemos ver en una imagen, ahora podemos ver representado las densidades. En esta parte de la imagen vemos el aire, luego vemos la grasa que va a tener ya un gris más oscuro, el agua, un gris más claro, el metal, ¿verdad? Que está aparentemente es una llave, ¿verdad? Una llave metálica. Y tenemos el calcio, ¿verdad? Que está representado en esta imagen posiblemente por algún medio de contraste, ¿no? O aparentemente es una estructura ósea también. Y entonces, dentro de una radiografía vamos a encontrar las diferentes densidades, ¿verdad? Vamos a identificar en la radiografía las diferentes densidades radiológicas. Por ejemplo, en las regiones, en las áreas de los pulmones, ¿verdad? Las regiones pulmonares, en los espacios intercostales, vamos a tener esta coloración, ¿verdad? Que es el negro y que ya sabemos ahora que representa al aire. Luego tenemos el calcio, ¿verdad? Que dijimos que vamos a encontrar en las estructuras óseas y también dijimos que íbamos a encontrar en calcificaciones, ¿verdad? Luego tenemos en esta región, en las partes blandas, en los órganos que contienen sangre, en este caso es el corazón, ¿verdad? Porque está la silueta cardíaca, vamos a tener la densidad del agua. Y acá en esta parte vamos a tener la densidad de la grasa, ¿verdad? Que dijimos que íbamos a encontrar las interfaces entre tejido cutáneo y músculo, ¿verdad? En este caso de la región del tórax. Y tenemos acá los perdigones de metal, ¿verdad? Que posiblemente fue producida por un disparo de arma de fuego. Entonces estos serían los cuerpos extraños y corresponde a la densidad del metal. Bueno, acá tenemos otra radiografía. Esta es una radiografía eh, de abdomen, ¿verdad? Es una radiografía, un estudio contrastado que utiliza contraste, donde vamos a ver
el aire acá en la región del ciego, el calcio en los huesos nuevamente, ¿verdad? Las partes blandas en esta región, la grasa, en este caso está representado por el músculo psoas, y el metal, ¿verdad? Que dijimos que la densidad del metal también íbamos a encontrar en los medios de contraste, ¿verdad? Que iban a dar opacidad a las zonas anatómicas que se desea estudiar, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a identificar las cinco densidades radiológicas, ¿verdad? Pequeños ejercicios que nos van a permitir identificar estas densidades. Les voy a dar unos minutos para que pueda- puedan identificar y luego lo hacemos juntos. ¿Está bien? Exactamente, Tatiana, es un marcapasos. ¿Y qué dijimos acerca de la densidad del metal, por ejemplo? Que nos íbamos a encontrar que son densidades que no íbamos a encontrar de forma natural, ¿verdad? Dentro de una radiografía o dentro del cuerpo humano. Entonces, el marcapaso va a corresponder a cuál densidad, al metal, exactamente. Metal, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver las partes, las densidades eran señaladas en la radiografía. Metal radio opaco, muy bien, Lucas. Y bueno, como podemos ver, acá ya están señaladas las eh, densidades dentro de esta radiografía, que es una radiografía del tórax. El aire nuevamente en la región pulmonar, ¿verdad? En los espacios intercostales, la grasa en las interfaces, el agua en este caso en la aorta, ¿verdad? Sabemos que es un vaso sanguíneo de gran calibre que contiene mucha sangre, el calcio en las estructuras óseas y el marcapaso entonces va, eh, en serio, agua fue fácil y a la mayoría lo que más le cuesta es identificar el agua y la grasa, porque como pueden ver tienen una densidad parecida, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a determinar eso? Conociendo justamente la anatomía, ¿verdad? Y sabiendo en qué región tenemos agua y en qué región tenemos grasa. Exactamente, sustancias líquidas. Por ejemplo, como dijimos, por ejemplo, acá tenemos la aorta, ¿verdad? Que es sabemos que es una arteria de gran calibre, de grande calibre, y contiene sangre, ¿verdad? Entonces, va a corresponder a la densidad del agua, ¿verdad? Porque es un líquido. Exactamente, vasos sanguíneos de gran calibre, ¿verdad? Y el corazón también acá vemos en esa densidad porque contiene agua, ¿verdad? Exactamente, también representa sangre. Bueno, el segundo ejercicio para identificar las densidades es esta radiografía. Les voy a dar otra vez los minutos correspondientes para que puedan identificar las densidades y después lo analizamos juntos. Exactamente, es un implante médico, una prótesis. Exactamente, Italo y Tatiana.
Sí, pero en este caso las células son microorganismos y en este caso lo que vamos a ver es una radiografía de, de tórax, o sea que lo que vamos a ver son grandes vasos sanguíneos que contienen agua. Esos son los que vamos a ver en esa tonalidad. Por ejemplo, voy a volver a la radiografía anterior. Acá vemos que el corazón es un órgano que contiene bastante líquido, bastante sangre, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la densidad del agua en esta radiografía. Ahora, en esta radiografía les voy a dejar que indiquen las partes, ¿no? Exactamente el aire en el intestino, ¿verdad? Que es, en este caso va a ser el gas, ¿verdad? Que también es un tipo de aire. Así mismo son gases. Sí, es bastante difícil. Pero como dijimos, va a depender de la región anatómica. Confunde bastante con la densidad del agua. En esta radiografía es difícil identificar el agua, pero va a estar representado por una, una parte, ¿verdad? De una región anatómica que es la región de los glúteos, ¿verdad? Y pueden ver que es muy parecido a la densidad de la grasa. Y normalmente la vejiga contiene el líquido, ¿verdad? Y el aire, como ya señaló la compañera, el metal entonces va a ser el implante médico y el calcio siempre representado por los huesos. Ahora tenemos otra radiografía donde vamos también a identificar las densidades. Seguro que es agua, seguro que es la densidad del agua. Exactamente, Lucas. Y si es contraste, ¿a qué densidad va a corresponder? Este es un estudio contrastado. Metal, exactamente. Los riñones contienen todo el sistema excretor, contienen, columna metal, no. No, no, en verdad, todo lo que vemos en densidad del metal es el contraste, ¿verdad? Fluyendo por el sistema excretor y llegando hasta la vejiga. Como vemos acá, señalado.
Y el agua siempre va a estar representada por las partes blandas también, ¿verdad? Entonces, en esta región vamos a tener la densidad mm, del agua, o sea que en las partes blandas vamos a tener ese tipo de densidad. La grasa está representada por los músculos de esta región, el calcio siempre en los huesos y el metal en todo el sistema excretor, ¿verdad? Como podemos ver. El metal, bueno, decíamos que vamos a repasar ahora eh, lo que es la densidad del metal, que decíamos al principio que nos íbamos a encontrar de forma natural, uno, ¿verdad? Una referencia que nos íbamos a encontrar de forma natural. Dos, que serían cuerpos extraños metálicos. Y tres, que el contraste eh, daría opacidad, ¿verdad? A ciertas regiones anatómicas por donde fluye el contraste, ¿verdad? Entonces, la densidad del metal está representada en esta radiografía por el medio de contraste. ¿Se entendió ahora? Bueno, el metal, decíamos, a ver, Tatiana me pidió para explicar de nuevo. Decíamos que eh, la densidad del metal, o lo que se ve radio opaco en una radiografía, lo que se ve blanco absoluto, ¿verdad? No encontraríamos de forma natural, ¿verdad? Dentro de una radiografía o dentro del organismo. Eso es una referencia. La segunda, dijimos que iban a ser cuerpos extraños, eh, todo tipo de cuerpos extraños metálicos. Y tercero, dijimos que el contraste daría esa opacidad a las regiones anatómicas por donde está fluyendo, ¿verdad? El contraste. Entonces, el contraste también representa la densidad del metal. ¿Se logró entender? En la columna, en esta parte, por el calcio. Eh, es muy parecido al del metal. Se aproxima a lo que es el metal, pero eh, es por el calcio y porque sí, diferente de los huesos de la pelvis. Es por la es por la estructura ósea, ¿verdad? Que es más densa, ¿verdad? En este caso, en la columna vertebral. Entonces, tuvo un, tiene una mayor capacidad de absorción, ¿verdad? Sabemos que la columna vertebral son varias, o sea, que unas estructuras combinadas son. Entonces, por eso tienen más resistencia al paso de los rayos y se ven más, más radiopacos, ¿verdad? ¿Para qué sirve el metal en la pelvis? Este es se llama urograma excretor, es un estudio radiológico contrastado que justamente estudia todo el sistema excretor, ¿verdad? No, pero en este caso es un contraste administrado vía endovenosa.
Un poco más adelante vamos a hablar de contraste también en esta misma clase. No sé si nos va a dar tiempo de hablar hoy o mañana. No, no es agua, normalmente hay varios tipos de contraste. Un poquitito más adelante vamos a tocar ese punto. Y vamos a ver cuáles son los tipos de contraste. Están los contrastes, sería un contraste, este tipo de contraste sería un contraste positivo, ¿verdad? Que va a dar ese tipo de opacidad a las regiones anatómicas. Después están los negativos y los neutros también. Y entre los positivos hay una clasificación otra vez, y entre los neutros también hay una clasificación que vamos a ver en breve. Sí, a base de yodado. Está el varitado también. Esos serían los contrastes positivos. Bueno, haciendo un rápido repaso, ¿verdad? Tenemos que tenemos la densidad de sus características, ¿verdad? Entonces dijimos que el aire va a absorber la menor cantidad de radiación y va a aparecer menos densa, ¿verdad? Dentro de una radiografía. Por ejemplo, como pudimos ver en las regiones pulmonares, ¿verdad? Tráquea, estómago e intestinos, ¿verdad? Donde también son órganos que contienen aire. Y luego teníamos la densidad de la grasa, ¿verdad? Que es un gris más oscuro, ¿verdad? Eh, que el tejido blando, dice nuestra descripción, ¿verdad? Y el agua, tanto el líquido, ¿verdad? Acá nos da el ejemplo de la sangre, ¿verdad? Como el tejido blando también. O sea que eh, por eso les decía que la densidad del agua, hace rato les decía que la densidad del agua estaba representado en un tejido blando, porque también el tejido blando va a tener esa densidad, ¿verdad? Como veíamos en la radiografía, eran los músculos, ¿verdad? Algunas zonas donde tenemos músculos. Y acá nos dice que tienen la misma densidad en las radiografías siempre, ¿verdad? El corazón y la sangre en su interior son indistinguibles, dice, ya que tienen la misma densidad. Por eso en la radiografía vemos, por eso lo llamamos silueta cardíaca o sombra cardíaca, ¿verdad? Y tenemos la densidad del calcio, ¿verdad? Que es ¿Están saliendo de la clase? No, ah, bueno. Nos quedamos en el calcio entonces, ¿verdad? Bueno, entonces el, el material natural más denso que vamos a tener dentro del organismo eh, es el calcio, ¿verdad? Ejemplo, como dimos como ejemplo huesos con alta, alto número atómico de calcio, ¿verdad? Y fósforo, y absorbe la mayoría de los rayos X, ¿verdad? Y el metal que generalmente absorbe todos los rayos, ¿verdad? Y aparece más denso, ¿verdad? Como el bario que pudimos ver recién, o otro tipo de contrastes, y cuerpos extraños. Bueno, con esto estaríamos terminando lo que es los que son las 5 densidades radiológicas básicas. ¿Algo que quieran volver a repetir en este punto o volver a tocar?
Densidad óptica. ¿Dónde leíste eso? No es radio opaco. Yo creo que es radio opaco, Kelly. Esta densidad, radio opaco. Esta parte se refiere a estas densidades. Esto está, eh, por ejemplo, mira, hace una, ¿cómo te decir? Partiendo de este punto, entonces él hace una comparación. eh, Prácticamente a partir de acá, todo lo que vamos a ver va a ser radio opacidad, ¿verdad? Y de este punto para acá, radio lucidez y también la negrura de la imagen, densidad radiográfica y voy a buscar la explicación exacta un ratito. Bueno, tratando de explicar un poquito mejor. El esquema representa la absorción de los rayos X ¿verdad? Por los distintos tejidos de la radiación transmitida y su traducción en la imagen radiológica. Si las estructuras evaluadas tuvieron idéntico espesor, la absorción de la radiación dependerá de su densidad y número atómico ese, que aumentan de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha dicen que van aumentando de tonalidad, ¿verdad? Por lo tanto, el número de rayos absorbidos disminuye en el mismo sentido. O sea que esto nos está señalando que eh, los, los rayos, como dicen los rayos absorbidos, van disminuyendo, ¿verdad? Dicen en el mismo sentido. O sea que a la parte más negra, entonces, o sea que las partes más claras, entonces van a ser las que tienen mayor absorción y las partes más negras, menor absorción, ¿verdad? Van a ir disminuyendo las absorciones, ¿verdad? En esa parte. Dice que la imagen obtenida será más oscura cuanto mayor sea la cantidad de radiación que logra atravesar, ¿verdad? Entonces, sería prácticamente la, las radiaciones que lograron atravesar, ¿verdad? O sea que lo que nos señala como densidad óptica serían las radiaciones la mayor cantidad de radiación que lograron pasar, ¿verdad? Y que eh, a su vez, que a su paso, perdón, eh, hacen que se produzca esta densidad radiológica. Así es, Kelly. Bueno, entonces nos quedamos en el final, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta?
Creo que leí un mensaje que decía que necesitan salir más temprano. ¿Todos o solo algunos? Solo algunos, bueno. Bueno, ahora entiendo. Sin problemas, Tatiana. Mañana vamos a registrar tu nombre para la asistencia, ¿está bien? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar